Vamos hoy a hablar del altar del sacrificio. Y usted dirá, otra vez vamos a hablar de Romanos, lo vamos a hablar con un enfoque diferente. Y vamos a aclarar algunos términos que de pronto no los tenemos claros, pero principalmente lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana está enfocado a que podamos entender cómo Él nos da el privilegio de conocerlo. Usted y yo todos los días, y así viviéramos 1000 años, todos los días Dios nos da la posibilidad de tener una relación real, una relación fuerte y una relación permanente con Él. La base de la madurez y de la fuerza de la vida cristiana radica en esa sencilla determinación, relacionarnos con Dios. Y todo lo que podamos hacer en la vida, no hay nada más satisfactorio y no hay nada más que nos transforme, que nos restaure, que nos haga fuertes, que nos haga trascender, que nos haga impactar, que nos permita caminar con libertad, que nos permita formar hogares como son, que nos permita afectar una sociedad, que nos permita cambiar un destino. No hay nada que puedan hacer si no es ahí en la relación con Dios. Entendamos lo siguiente, querida iglesia. Una cosa es lo que hacemos congregacionalmente y otra cosa es la relación personal con Dios. Podemos pasar muchos años congregándonos y no conocemos a Dios o conocemos muy, pero muy poquito de Dios. Entonces, este mensaje yo los invito a que lo interioricemos. Y ahí ustedes en la imagen están viendo lo que es un modelo de lo que fue el altar del sacrificio, que hizo parte del tabernáculo mientras el pueblo andó en el desierto, pero que después fue confirmado y también puesto en el templo de Salomón. El altar del sacrificio. Y ese altar tenía fuego, ese altar era donde se quemaban las víctimas, ese altar estaba fuera del atrio, fuera del lugar, estaba sí, hacia fuera del atrio, distante del lugar santo y muy distante del lugar santísimo. Ese altar tenía 4 cuernos en cada una de las esquinas y esos cuernos eran para atar a la víctima, porque cuando el Señor le da al pueblo de Israel estas instrucciones para enseñarles a relacionarse con Él, les, les ilustró que tenían que llevar un sacrificio o por perdón de pecados o sacrificios de paz, de amor, de gratitud o libaciones delante de Dios. Y todo esto tenía una recordación. Necesitamos de Dios, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos una relación con Dios. Entonces por eso ven ahí la imagen del altar. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a definir entonces qué es un altar. Altar literalmente lo que significa es lugar de sacrificio. En la palabra que se usó en el Antiguo Testamento significaba matanza y en el Nuevo Testamento da la ilustración de sacrificio, el lugar de sacrificio. Cuando vamos a la palabra en Levítico 6, del 12 al 13, vemos que Dios le dio esa instrucción al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo estaba en un ambiente de idolatría. El contexto de acá es que han acabado de pasar la Pascua, que Dios los rescata, que vienen de un Egipto de completa esclavitud, de muchos dioses, y Dios les empieza a cambiar el canal y les empieza a decir, hay un solo Dios y hay una sola relación con Dios. Hay un solo camino para conectarnos con Dios y se llama debe haber un sacrificio, debe haber una víctima para que ustedes puedan pagar por el pecado porque ustedes por sí mismos no se van a poder acercar a mí y yo hago un puente y voy a aceptar que pongan una víctima en ese altar para que ustedes puedan tener la posibilidad de recibir perdón de pecado.
que puedan ser limpiados de toda la maldad que han hecho y que recuerden que cada vez que pecan va a haber muerte. Y en Romanos el Señor lo confirma así. La paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Entonces dice Levítico 6:12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, es la instrucción que le da a los sacerdotes, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué elementos vemos aquí en el altar? Pues el altar mismo, ¿cierto? Vemos que la leña, vemos el fuego y vemos que la víctima, ¿cierto? Y hay algo que ahí no está claro. Ah, no, mentira, sí está claro, está evidente. Y el sacerdote, ¿ok? Y dice el versículo 13 que el fuego ¿qué? Arderá continuamente en el altar y no se apagará. Vayamos tomando todos estos elementos y vayamos ilustrando hacia dónde vamos. Entonces, en la definición, volviendo a la diapositiva, si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué será para nosotros entender lo que es ese altar? Pues el Señor le dice a la iglesia de Roma, también en un ambiente de idolatría impresionante, recuerden que Roma está con todo el legado helénico, ¿cierto? Toda la historia de Grecia está permeando y de hecho Roma asume los mismos dioses griegos, pero les cambia nombres, pero la idolatría es impresionante, la inmoralidad es impresionante, la sociedad está completamente alejada de los principios de Dios. Y en Romanos 12:1 el Señor les dice, ustedes son diferentes. A la iglesia que está en ese contexto, que no es nada diferente de lo que usted y yo vivimos, les dice, ustedes son diferentes. Su forma de vida es diferente. Y les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La relación con Dios es algo voluntario, ¿ok? Es voluntario. Entonces levantar un altar no es una obligación y usted puede decidir hacerlo o no hacerlo. Dios no lo va a obligar. ¿Hay consecuencias? Claro que va a haber consecuencias, porque en el altar es donde nos relacionamos con Dios y donde conocemos a Dios. Entonces suena como raro, ¿no? Preséntese como un sacrificio vivo. A ver, un segundito. En el altar yo coloco es una víctima. El sacrificio vivo significa es de manera intencional y por voluntad y por amor a Dios, muera a usted en vida. ¿Y qué es morir en vida? Que renuncio o reconozco lo que me apasiona en mi carne, lo que me esclaviza en mis pasiones y deseos, y de manera voluntaria digo, Señor, yo vengo a confesar o vengo a poner esto delante de ti porque quiero es vivir para ti y no vivir para ese pecado. Eso es presentarse como un sacrificio vivo. Santo, pues libre de pecado, libre de todo lo que es el ambiente tradicional, religioso, legalista, pagano, mundano, bueno, todo lo que es separado para Dios y agradable a Dios, pues es como la consecuencia de decidir tener ese encuentro con Dios. Hay una noticia bien linda en esta mañana para todos, y es que cuando usted decide levantar el altar, esto es muy agradable para Dios. Hay Hay definiciones de Dios que no alcanzamos a comprender la profundidad. Cuando dice Dios se enoja, la ira de Dios, usted no se alcanza a imaginar lo que es la ira de Dios. Y si lee unos pasajes de Apocalipsis, cuando se manifiesta la ira de Dios, se va a manifestar la ira de Dios sobre este mundo, va a ser algo terrible, terrible, terrible. Pero también en el lado positivo, cuando escuchamos que algo es agradable para Dios, usted no se imagina en qué escenario tan profundo hay
cuando levantamos un altar que sea agradable para Él, cómo se derrama, se abre, se manifiesta el amor de Dios de una manera impresionante sobre su vida. Entonces, esa es digamos, la orientación que el Espíritu da a la iglesia vigente para nosotros, para que podamos tener una relación con Dios. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a ver lo que entra en este altar al cual Dios nos está llamando. Entonces, ¿quiénes están en el altar? Pues está Dios como soberano, creador, como juez, como nuestro Padre, como absolutamente el todo en todo, el soberano y el único y verdadero Dios, ¿ok? Ahí está Dios Padre como creador. En el altar está nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos que Él es nuestro sacerdote, que Él intercede por nosotros. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era el que ofrecía la víctima para que fuera quemada y fuera agradable delante de Dios. El sacerdote presentaba esa víctima y Dios recibía en olor fragante esa ofrenda. En el altar que Dios nos llama de relacionarnos con Dios, Cristo nos presenta delante de Dios. Él es el sacerdote que nos dice, Padre, yo te presento esta víctima que vino voluntariamente a pedir dirección, ayuda, perdón, que vino a adorarte, que vino a cantarte, que vino a contarte algo, que vino a decirte algo. Yo te la presento. ¿Por qué méritos? No los de la víctima. Contrario al Antiguo Testamento, nosotros somos aceptos no por nosotros estar ahí, sino por los méritos de ese sacerdote que dice que entró a los cielos una vez y para siempre y nos hizo aceptos en Dios. Entonces, cuando tenemos esa relación íntima, personal con Dios, está interviniendo Dios nuestro Padre que nos quiere hablar, se quiere manifestar a nuestras vidas, nos quiere escuchar, nos quiere abrazar, nos quiere perdonar, nos quiere restaurar. Está nuestro Cristo precioso, nuestro Salvador, diciendo, yo he pagado por ustedes. O sea, ese padre no le va a decir, usted huele horrible, usted viene recochino, usted no puede entrar acá, usted no puede hablarme, yo no lo puedo escuchar, sino que está Cristo que nos permite presentarnos totalmente justificados. Cuando usted decide entrar en amistad con Dios, Dios no lo está viendo a usted en sus debilidades, lo está viendo en la justificación de Cristo que nunca pecó. La gran pregunta es, si hemos pecado y Dios no nos mirara así, ¿qué chance tendríamos de poderle ir a decir a Dios, perdóname? No nos podríamos ni aparecer siquiera. Entonces por eso es tan lindo que cuando pecamos podemos escuchar dos voces. Una es, habla con Dios, que Dios ya te perdonó. Restaura esa comunión con Dios y no te alejes. Y la otra voz, que tiene mucho de religiosidad y legalismo, es la que dice, ni se asome por allá, porque Dios no quiere ni escucharlo. Mejor dicho, usted que se asoma allá y le cae un rayo y lo parte ahí en dos. ¿Por qué? Porque por tradición o por autosuficiencia nosotros creemos que podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Un altar ya está entregada la víctima justificada, ya está abierto el canal para que podamos tener esa relación con Dios. En una religión buscamos hacer cosas para pretender agradar a Dios. Está el Espíritu Santo, que es el fuego. El Espíritu Santo es el fuego que nunca se apaga, que Dios nos dio en la adopción cuando hemos creído como Jesucristo, como nuestro Señor, y es el que le dice a usted, oye,
lee la palabra, oye, ora, oye, hace tiempos que estás como alejado, oye, 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 oye. Ese fuego es el que nos hace estar ahí, santificándonos. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos quema ya y nos hace entender que cuando estamos en amistad con Dios, las conductas, hábitos o tendencias que tenemos las podemos sentir ahí como horrendas. Es ahí donde somos conscientes que no estamos agradando a Dios, que las cosas no van bien, que tengo que hacer ajustes en mi vida. Por eso un altar sin el Espíritu Santo no podría llegar a que podamos presentarnos como víctimas y poderle pedir perdón al Señor y poder tener esa comunión con Dios. ¿Y quién más está en el altar? Ahí usted y yo, esa mansa paloma, esa mansa oveja que ven ahí en el dibujo. Somos el sacrificio, ¿ok? Entonces mire todo lo que interviene de una manera tan linda cuando decidimos entrar en amistad con Dios. No es usted solo, no es entrar por allá a un sitio oscuro y esperar a ver si de pronto Dios lo atiende. Padre, Hijo y Espíritu Santo lo están esperando. Me están esperando cada minuto, cada momento para que yo entre en amistad con ellos. Y ese es el regalo que yo puedo tener cuando dice la palabra, les ruego. O sea, tengamos esa sensibilidad, valoremos ese regalo. No nos perdamos semejante oportunidad de consolidar una amistad con Dios. Todos nominalmente la tenemos, todos. Pero el altar es el lugar donde yo puedo materializar mi posición como hijo de Dios. Dicho en otras palabras, aquí todos somos hijos de Dios. Si somos salvos, todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿Dios es padre de todos? Sí. Entonces, ¿Cristo es sacerdote de todos? También. ¿Y entonces todos tenemos al Espíritu Santo? Desde luego. Y la pregunta es, si no hay altar, entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta oportunidad? Usted es un hijo de Dios que no se relaciona con Dios. Igual es un hijo de Dios que no conoce a Dios. O lo conoce muy poquito. Usted es un hijo de Dios que tiene un sacerdote, pero no utiliza esa justificación para poder hablar con Dios. Usted tiene al Espíritu Santo, pero no lo obedece. El Espíritu Santo lo redarguye o le dice, busque de Dios, pero usted de igual manera no lo hace. Entonces todo queda como cuando tenemos un cheque. Bueno, estoy hablándole a la generación antigua porque los nuevos ni tienen ni idea qué es un cheque, pero un cheque es un papelito con un valor nominal que se cambia por un valor real, se cambia por efectivo. Entonces yo puedo tener un cheque con N ceros, pero si yo no lo canjeo, si yo no ejecuto esa orden de pago, porque un cheque es una orden de pago, y el chequecito, los que nos acordamos por allá, dice páguese a la orden de, ¿cierto? Es decir, es una orden de ejecución para convertir un papel, que no sé ahorita cuánto costará un cheque, por ahí 10.000, 15.000 pesos, pero un papel que vale 15.000, pero que contiene 20, 30, 40 mil millones de dólares. De nada me sirve quedarme con los 15.000 pesos si no los logro cambiar por los 30 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos amistad con Dios, tenemos todas las riquezas de Dios, pero nominalmente y no las podemos hacer parte de nuestras vidas. Dios es nuestro sanador, pero puedo andar enfermo a toda hora. Dios es mi gozo, pero yo ando deprimido a toda hora. Dios es mi dirección, pero ando más perdido que una cucaracha en baile de gallinas, dice el dicho, ¿cierto?
Dios es mi juez, él juzgó por mí, pero me siento a toda hora con una carga de pecado, me siento a toda hora acusado, me siento a toda hora mal delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y Dios nos está llamando a que aprendamos a hacer ese altar de comunión con el Señor. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vemos, y por eso les decía, hay términos que tenemos y no logramos identificar. ¿Sí? Usted de pronto ha escuchado que es templo de Dios, ¿cierto? Pero es que templo y altar no es lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver la diferencia de los dos puntos. Y el primero, el templo es el lugar dedicado a Dios. Entonces la palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que su cuerpito de carne y huesito, donde mora su alma, donde está el Espíritu Santo, es un templo. Usted fue consagrado para Dios, usted fue apartado para Dios. Ese templo no puede estar lleno de paganismo, no puede estar lleno de inmundicias, no puede estar lleno de... Yo soy responsable de cuidar ese templo. Igual que acá, tomamos en arriendo este inmueble y qué destinos le podemos dar. No, está destinado para que se reúna la iglesia. Pero bien podríamos haber hecho una taberna en un segundo piso, ¿cierto? Podríamos haber hecho algo completamente diferente, aunque el destino original era que la iglesia se congregara. Entonces la pregunta que yo le hago en este momento es, ¿usted qué está haciendo con eso que Dios compró, le entregó, que le pertenece a Dios? ¿Qué está haciendo con ese templo? En su mente, en sus pensamientos, en sus hábitos, en su forma de comer, en la salud, si lo cuida, si no lo cuida, en el uso que le da. ¿Para qué utiliza usted ese templo? Número dos, en el templo está la presencia de Dios. La pregunta es, ¿usted qué hace con ese templo si sabe que Dios está con usted en todo momento? El Espíritu Santo está dentro de usted. Siempre Dios está con usted. Así usted esté pecando, Dios está con usted. Y no podemos seguir de pronto con ese aprendizaje equivocado que hace mucho tiempo recibimos, que Dios entra y sale, entra y sale. Usted pecó y Dios se fue por allá, usted quedó abandonado y le toca por sus propios medios ir a convencer a Dios que venga otra vez. No, Dios está ahí con usted. Entonces la pregunta es, lo que usted ve, lo que usted habla, lo que usted piensa, lo que usted hace, sus hábitos físicos, ¿cómo está usted cuidando ese templo? Y número tres, en un templo hay un sacerdote, hay un sacerdocio. Y aquí podemos hablar de dos. Cristo está intercediendo por usted, pero usted tiene el ejercicio de hacer el sacerdocio en ese templo. ¿Qué es el sacerdocio? La relación permanente con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿usted está ejerciendo un sacerdocio? Y ahora sí pasemos al siguiente punto. Entonces, el ejercicio del sacerdote es levantar un altar en ese templo para Dios. ¿Ok? Dios me dio esta vida, Dios me dio este cuerpo, y a través de este cuerpo donde tengo intelecto, tengo sentidos, tengo emociones, tengo decisiones, Dios me da la libertad de que yo levante un espacio donde desarrollo una amistad con Dios, un conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es el altar? Es el lugar de relacionamiento, es el lugar donde yo puedo hablar, escuchar, donde yo puedo interactuar con mi Dios, con mi Padre. El altar es voluntario, como lo veíamos en Levítico y como lo dice Romanos. En el altar usted puede presentar ofrendas. ¿Qué es una ofrenda? Algo que usted de voluntad le regala a Dios, le entrega a Dios.
¿Qué le puede entregar usted a Dios? Un canto, una alabanza, un tiempo, ¿m? Una meditación en su palabra, un tiempo de adoración. ¿Qué está haciendo usted con ese templo? Usted a veces le ofrenda algo a Dios, le entrega algo a Dios. En ese altar usted dice, sí, yo diezmo y ofrendo. No, yo le estoy diciendo en ese relacionamiento íntimo. Sí, también diezmar y ofrendar es una forma de expresar un altar a Dios, pero yo lo digo en la manera privada. Hay muchas personas que se conforman con diezmar y ofrendar y creen que ya solucionaron el problema de sus vidas. Y esa es solo una faceta donde yo como altar puedo entregar ofrendas. Ofrendar también es dar mi vida para bendecir a otros. Yo ofrendo mi tiempo, mis dones, mis recursos para bendecir a otros, para que otros conozcan también a Dios, para ayudar a otros a estar desatorados de sus líos, para orar por otros. ¿De qué manera usted sirve a Dios y de qué manera usted está haciendo que su vida sea una ofrenda para Dios? El mayor ejemplo que tenemos de servicio es Cristo mismo. Cristo es el mayor ejemplo de servicio y dice la palabra que Cristo es ofrenda grata delante de Dios. Entonces servir es una ofrenda. Libación. ¿Qué es libación? Un derramamiento. En el Antiguo Testamento hablábamos de libaciones. Cuando se derramaban líquidos, se derramaba vino en el altar como algo grato delante de Dios. ¿Usted qué puede derramar delante de Dios? Su corazón. ¿Sabía que cuando usted puede estar con Dios y llora en la presencia de Dios, usted está haciendo una libación? ¿Sabía que Apocalipsis dice que Él recoge las lágrimas en una redoma? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vertimos en la presencia de Dios es bien recibido. Y la pregunta es, ¿cuánto hace que usted no hace una libación en el altar de Dios? ¿Cuánto hace que no llora delante de Dios? ¿Cuánto hace que usted no derrama su corazón cantándole una canción a Dios? ¿Sí? Ustedes han visto que cuando uno entra en el Espíritu a cantar, ese es un derramamiento, empieza uno a cantar y a fluir y como que uno no para y no para y no para. Es un fluir, es un derramamiento del corazón delante de Dios. Y el holocausto es cuando yo me presento y le digo a Dios, estoy batallando con este pecado. Señor, ayúdame. Y la embarré acá, aquí hice mal, aquí mentí, aquí hice esto. Señor, yo me presento delante de ti y me quemo aquí. ¿Cómo me quemo? Diciéndole, Señor, no lo estoy haciendo bien, estoy obrando mal, me quiero soltar de este pecado, quiero cambiar. Lo he intentado muchas veces, pero no he podido, pero aquí estoy insistiendo, me estoy presentando como un sacrificio vivo, me estoy matando delante de Dios, entre comillas, porque es el Espíritu Santo el que me ayuda, pero yo tomo la decisión. Y un holocausto son los compromisos que hacemos delante de Dios. A mí me bendice Daniel que ha tenido unos saltos así, y son saltos que ha tenido en momentos de altar. Y Dani me dice, yo me comprometí con Dios en esto. Eso es un holocausto. Señor, me comprometo a nunca más hacer esto. ¿Qué estoy diciendo? Me estoy poniendo el cuchillo en eso que me gusta y estoy diciendo hasta aquí, no más, tú te mueres aquí. Y me presento delante de Él. ¿Cuánto hace que usted no hace un compromiso con Dios? Señor, no vuelvo a escuchar esta música. No vuelvo a meterme con esta persona que es tóxica para mi vida. No vuelvo a abrir estas páginas de internet. No vuelvo a prestar mi lengua para murmurar. No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Eso es un altar delante de Dios. ¿Y sabe por qué usted y yo no cambiamos? Porque no hay holocausto. Porque ni entramos al altar donde Dios nos dice, eso que estás haciendo está mal hecho, eso te va a traer muerte, eso no te va a servir. Entonces, ni nos damos cuenta. Nos adormecemos a tal punto que podemos estar pecando deliberadamente y ni sabemos. Pero también podemos estar allá de paseo y nunca hacemos un compromiso con Dios.
¿Cuántas cosas tendremos que soltar seguramente? Y no queremos. Y a veces ni nos asomamos por allá porque sabemos que tenemos que decirle, Señor, yo tengo que soltar esto y no lo he querido soltar. Por eso les decía en la introducción que el altar determina la altura, la trascendencia, la transformación, el poder, el impacto de su vida. Y en una iglesia donde cada uno hacemos altar es una iglesia fuerte. Pero una iglesia que cree que el altar es acá, que el altar es esto, que el altar es acá, si hubiera una tarima, y se habla en las iglesias, cuando se hacen las tarimas, suba al altar, están predicando desde el altar, y si nos quedamos en esa concepción limitada del altar, nunca vamos a entender que Dios nos está esperando en un espacio espiritual que se llama altar, que es el lugar de relacionamiento con Él. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 2:5? Valerie, por favor. Dice la palabra, vosotros también como piedras vivas, usted hace parte del cuerpo de Cristo y es una piedra no muerta, es una piedra activa que hace que un edificio sea espiritual. Sed edificados como casa espiritual, donde somos edificados como una casa espiritual, haciendo el altar y congregándonos. Sed edificados como sacerdocio santo. ¿Recuerdan el templo y recuerdan el altar? Entonces Dios nos quiere formar para que sepamos hacer altares. ¿Para ofrecer qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Querida iglesia, necesitamos ser hijos de Dios que entremos en amistad con Dios. Que no digamos que somos cristianos, sino que vivimos una relación con Dios. Que usted no se limita a lo que Dios le viene a decir acá en el tiempo de la iglesia, sino que usted busca de Dios profundamente a lo largo de la semana y que cuando usted llega aquí el domingo, viene realmente a adorar a alguien con quien habló toda la semana, a quien conoció a lo largo de la semana y que tuvo una amistad con él. Hablar con Dios es tener visión, tener dirección, tener libertad, tener gozo, es estar fuerte para enfrentar los malos momentos, porque hay malos momentos, es recibir la gracia de Dios para vivir en un mundo donde no pertenecemos, de donde no somos, pero que Dios nos ayuda a marcar una diferencia y que es para nuestro bien. Entonces, yo los invito y si quieren, hasta aquí paramos la grabación y vamos a orar. Este tema sigue bastante más, entonces por eso lo quiero detener acá, porque solamente quiero dejar acá una gran inquietud y es esa, donde Dios nos está llamando a la intimidad con Él, al lugar del altar donde estamos en amistad con Él. Entonces, hasta aquí cerramos la grabación, por favor, muchas gracias.